Estamos porque llega Teresa y agarró a los chicos de vialidad, de los sectores, de los colectivos de vialidad, y le dijo, hay que tener en cuenta al usuario para poder generar esa unidad, estado, usuarios, que en realidad en un gran momento del día los usuarios son estatales. Sí. O son los propios trabajadores y los trabajadores están trabajando para los usuarios. Exacto. Claro. Entonces imagínate que los organismos a los que los trabajadores que recién estuvieron acá compartiendo el espacio están vinculados dentro de esa cadena de responsabilidades de las que hablamos siempre en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, en el caso, por ejemplo, puntual de ellos, cuando hay un siniestro. Porque entonces el usuario hace el reclamo y el reclamo va a llegar a ese deber de seguridad, que claro. ¿Quién lo tiene que garantizar? El Estado. El Estado. En la vía pública, ¿no? Ahora bien, ¿cuánto necesitaría saber el usuario en lo cotidiano para poder entender lo que nos pasa para vivir en sociedad? Bueno, por ejemplo, el usuario no se puede cruzar en la calle en cualquier lugar de la calle, ¿no? De la cuadra. No puedes cruzar, para eso están los pasos peatonales. También. Te cubre, es cierto, pues en definitiva te termina cubriendo. Pero el otro día una señora, mamá, corriendo en la lluvia con un bebé en brazo por el medio del medio de la cuadra. Ay, no, claro. Ya hay imprudencia también. Exacto, claro. Ya no es accidente, es imprudencia. Los accidentes, nosotros lo enseñábamos en la escuela, se pueden prevenir. Sí. Se pueden prevenir, porque son acciones en las que vos sabés hasta dónde podés llegar y cómo frenar. Claro. ¿No es cierto? Ahora, cuando hay un caso fortuito o una fuerza física irresistible, ahí no se puede prevenir el accidente. Un caso fortuito, por ejemplo, que un coche choque a otro y el otro está parado en el semáforo y lo hayan impactado. Medio cadena, ¿no? Claro, como en una cadena, eso es un caso fortuito, porque el otro no hizo nada, estaba frenado. Frenado, simplemente. Exacto. Incluso ha habido accidentes, por ejemplo, en el mismo semáforo, que la persona está cruzando y un coche frena al que está parado sobre la línea, esperando la luz verde, y lo empuja y inviste a una persona, un peatón, ¿no? Entonces fue involuntario, no fue un accidente, o sea, fue una cosa de un caso fortuito, una fuerza que vino irreparable porque no pudo detener al vehículo. Tal cual. Bueno, ¿va por ahí la columna o trajiste preparado? Bueno, es simplemente un agregado, capaz. Es un agregado, pero también importante para ver cómo nos vamos vinculando, cómo todos tenemos que ver con todo. Totalmente. Y nuestros trabajadores, compañeros y compañeras que se esfuerzan, que además ellos sí conocen desde adentro la importancia de la función que cumplen, porque es una función social. Ellos están previniendo la vida, garantizando la seguridad de los usuarios. Totalmente. Que hacemos todos los días, transporte en el tren, en los colectivos, que son transportes públicos del automotor. Y entonces, en este sentido, tenemos que considerar y conocer la Ley de Defensa del Consumidor y saber cómo estamos viajando, cuáles son los deberes de seguridad, la información que necesitamos. Acá la compañera Dallas Rodríguez recién nos dejaba también un volante sobre toda esa campaña de difusión que estuvieron haciendo el viernes para el usuario. Ahora llegaron al usuario, pero para eso imagínate que el usuario desconoce. Totalmente. Y para eso tenemos la Ley de Defensa del Consumidor, para saber dónde reclamar, cómo reclamar y qué reclamar. Porque a veces decimos, no, es normal que viajemos de esta manera. Pues, compañeros, no es tan normal. Pues sabés que sí. Porque no hay trato digno. ¿Y quién lo manifiesta el trato digno? La ley 24240. No, la tenemos que tatuar a esa tele. Esa viene para todo. La carta mágica. Está bien. Y si no, como chip. ¿Viste? Meterte un chip que te pase la información cuando vos lo necesites. Y otra cosa, llenar de reclamos. Ay, porque ¿qué pasa? ¿Quién está reclamando? Una señora mayor, señora, bueno, vaya a su casa, tómese una sopita. No, le pasa al joven, al anciano, a todos, a las mujeres, varones, a todos, a los estudiantes. Entonces somos todos, incluso a los mismos trabajadores que están en estas dependencias. Cuando salen del trabajo, tienen que tomar el transporte público y se encuentran en esta situación si tienen que viajar
Un día es la hora pico, el otro día es por otra situación, pero siempre viajamos mal. Vos decís trato digno. Sí, Este es un capítulo. artículo 8 bis de la ley 24240. Lo leímos el lunes pasado, uno de los ítems, trato digno. ¿Por qué? Digo, ¿cómo uno se acostumbra a que no hacer valer sus derechos? Exacto. Las empresas saben que no pueden cumplir con el volumen de gente a una determinada hora. Porque dicen, no, porque voy a poner más colectivo que después el resto del día están vacíos. Sí, pero entonces entendamos algo. Porque, por ejemplo, si una persona va parada, amontonada, en un colectivo, que además paga igual que el que va sentado, hay un accidente, un choque, esa persona va totalmente indefensa. Totalmente. No tiene forma Tiene más probabilidades de sufrir lesiones o cosas graves que de hecho suceden, ¿no? Yo veo ese que viene de Berazategui, el blanco, ¿cómo es? El 159. El 159, gente con la cara apretada contra Explotado. Es un riesgo tremendo. Y el mismo trabajador de ese transporte, ¿cómo está? Estresadísimo. Estresadísimo. También. Entonces es toda una cadena. Sí, pues se le suben 70 personas, no querés dejar a ninguno abajo porque sabes que todos cumplen horario, entonces es como estar entre la espada y la pared. Es una necesidad que la tiene que cubrir el Estado en este sentido. Y acá tenemos que respetar el trabajo de cada uno porque tiene un valor que es un valor y una función social la que cumple. A mí me queda claro en las localidades. Ahí hay que ir al Consejo Deliberante porque la entidad que regula, el lugar que regula el transporte público urbano son el Consejo Deliberante. Es parte de una cadena de responsabilidades. Exacto. Ojo que también los seguros deben responder al usuario, También. porque cómo pueden subir 120 personas en un lugar donde tienen capacidad para 40. Claro, Sí, incluso sí, la como gente mucho. que está parada puede, como si ocurre un accidente o un simple frenón, ¿no? Claro. Como con el colectivo, te puedes ir para adelante, te puedes caer, te puedes golpear la nuca con uno de los fierros del colectivo. Y acá volvemos a la ley de defensa del consumidor. Deber de seguridad. Claro. ¿Nos están garantizando el deber de seguridad? Pues sí, a través de los trabajadores que recién estuvieron, Sí, que me son encantó. los que justamente tratan desde su lugar garantizar ese deber de seguridad. Lo que ocurre es que no hay una educación constante de derechos de consumidor y usuario donde hay que difundirlo. Entonces, si el Estado no lo difunde, para eso estamos nosotros. Claro. Y están Excelente. los trabajadores que nos tienen que Excelente. pasar este tipo de datos para poder multiplicarlos. Y quiero agregar otro dato más a esto que vos decís. Amontonamiento siempre es peligroso para o robos y lo peor es el acoso. Sí. El 98, me gustaría que hagamos un tour un día en pleno Constitución, tomarte un 98, el deber de seguridad se lo llevó Dios. Cero. ¿Y qué pasa? Pienso, ¿no? Como en debate acá en la mesa. Me parece clave que sí, que se respete ese deber de seguridad. No sucede, la verdad es que no, porque pasa esto de explotados, pero también pienso en voz alta, que es un problema más atrás. ¿Por qué? Porque si no hay un flujo continuo de colectivos, yo sé que el 98 me va a venir en el año del Desbordado. dope. Entonces, claro, digo, yo me quiero subir a cualquier colectivo. Ese es el problema. Y no pienso en el deber de seguridad. No, Entonces, no, está bien. ahí es como todo un entramado, ¿me explico? Y bueno, ahí es donde se aprovechan estas cuestiones que lamentablemente van siempre en contra del usuario. Claro. Lo único que hacen es perjudicarlo, crearle un daño y por eso necesitamos hacer reclamos, porque los reclamos en silencio se llegan a transformar como algo natural. Es natural que a esta hora sean 140 personas las que suben. Sí, Y el subte, no es natural. el subte en Eso hora pico, también. No, es tremendo. te quedó tu Súper. alma ahí adentro. Sí, pero yo me preocupa esto, la eterna resignación de ser El trabajo. tratados dignamente, Sí. sentarme, viajar cómodo, porque es una carga más. Sí, Es eso una es carga. una injusticia, ¿no es cierto? Para los que además somos ciudadanos y necesitamos en una ciudad como
dicen la ciudad de Buenos Aires, que es tan moderna, tan actualizada, con tantos medios de seguridad, cámaras, transporte y comunicación, y tengamos que estar resignados a otras épocas. Claro, No lo podemos permitir. Y hoy, Tere, vos nos trajiste una historia, ¿no?, de la luz que nos interpela a todos, porque hubo muchos aumentos, pero bueno, contanos qué era lo de... Y además esto es la historia de Estela, que es una Eso. compañera que, le llegó una factura de luz de Sur que es impagable, de manera sorpresiva, injustificada, le sacaron del medidor donde ella... Mira, acá les traje incluso el cuadro donde dice cuáles eran los consumos que tiene en la vivienda, ¿no es cierto? Exacto. El 30 de enero ella tenía 440 kilowatts. El 31 de julio ella tenía 762 kilowatts. Y el 30 de agosto de un mes después, 2098 kilowatts. Que transformado en Imposible. pesos. Que transformado en pesos es 212.000 pesos. Una persona que vive sola, estamos hablando, que tiene este costo fijo mensual. Que es un consumo regular, continuo, metódico, que y que además siempre se pagó en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora le impacte este consumo si ella no modificó? No fueron 40 personas a vivir de golpe a la casa, ni tampoco enchufó otros electrodomésticos o durmió con la luz prendida todos los días. Es decir, no afectó el cambio de conductas. Qué ingrato este momento, ¿no? Porque en realidad vos tenés que demostrar que no consumiste eso. Bueno, entonces acá, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo haces? Nos vemos vulnerables, nos vemos indefensos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso ni al medidor, ni al servicio, es decir, al contrato. Yo lo veo, pero no entiendo nada. De manera unilateral, y que es el proveedor o la empresa proveedora. Si es una empresa proveedora y yo soy usuario cliente, ¿qué hay? Una relación de consumo. Y si hay una relación de consumo, estamos en el marco de la ley de defensa del consumidor. Y acá hay un contrato de adhesión. Porque vos querés luz, sí, necesito el servicio, que además es vital. Y está en el marco de la Constitución también como un derecho humano. Porque nosotros en esta época no podríamos vivir muy felices sin el servicio de electricidad. No, claro, todo requiere una conexión eléctrica. Exactamente, para mejorar nuestra condición de vida, de calidad de vida. Entonces, el servicio de electricidad lo brinda una empresa, pero la empresa es la única que tiene acceso a los datos de nuestro historial. Ajá. Entonces, acá que nos dice que está vulnerando el artículo de defensa del consumidor, creo que es el 37, en el tema de, señor, ¿ustedes sabían que Estela tiene un historial de consumo que no puede superar los 700 kilowatts en un periodo de un mes? Claro, porque ella, que nos decía fuera de aire, empezó con un gasto de 16.000 pesos. Exacto. Y estamos todos dentro del mismo año. O sea, en enero gastaba 16.000 y ahora en agosto, 7 meses después, 212. Claro. No, es literalmente casi más del 100% del aumento de la tarifa. Exactamente. Ahora bien, ahí viene la repregunta entonces, perfecto. Lo que pasa es que recién entré cómo leer la factura. Bien. Pero la factura ya tiene el error, que es ¿por qué? el medidor, la lectura del medidor. Claro, pero ahí la involucran en la factura, la lectura del medidor, claro, decís, sí. Pero, ¿cómo sabemos si fue y no te hacen un consumo aproximado? Porque no tienen, ya me habían dicho, yo me
me apersoné a preguntar. Sí. No, hay veces que no nos da el tiempo Y no pasamos. y hacemos un consumo aproximado, una No, media. claro. No, bueno, Pero cualquier yo voy a cosa. traer una foto para la próxima vez que venga. Tere. Denuncia en vivo. Sí, voy a traer una foto del medidor, porque está el medidor negro ese de la ruedita, ¿lo han visto Ah, alguna vez? El que gira, eso Ese está en con los PBA, eso está en PBA. Sí, Acá pero no ahora, existe. ahora están los digitales que te van cambiando los numeritos. Entonces, no, pará. En la casa de mis padres también en Luján es medidor con ruedita, es decir, que pasa el chico en la moto Ah. y, o sea, a chequear si están, es que literal es así, e incluso las terciarizadas de Edesur que tienen esas empresas que también los chicos van pasando y chequeando a ver si tu medidor funciona bien, si tiene alguna Es cierto, tramoya, es etcétera. cierto, Claro. es cierto. Bueno, y fíjense cómo en la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, es tan importante este tema que acá tenemos el capítulo que dice... Constancia escrita, información al usuario o Sí, el otro. El capítulo sexto que nos habla de usuarios. De servicios públicos domiciliarios. Acá, ¿quién entra? Edesur o El del gas. el del gas, el Camus, del agua sí. también. Sí. Entonces, los servicios de energía eléctrica están incluidos. Y hay varios artículos, fíjate, desde el 37. Desde el 30, de acá, constancia escrita. Sí, este es el artículo. Constancia escrita, información al usuario, artículo 26, reciprocidad en el trato, registro de reclamos, atención personalizada, clave. Bueno, acá entonces, fíjense todas las cosas a las que nosotros necesitamos darle actividad y acción cuando nos viene un exceso como le vino a la compañera. Está bien. Pero en ese caso, Sí. pague y reclame. No, acá Ah, venimos, vamos. acá venimos. Me encanta. No, se paga. no. Fíjate que Sigue. está más adelante y nos hace referencia a que la empresa de energía tiene que demostrar que vos hiciste ese consumo. No lo contrario. Exactamente. Hay artículo 28, seguridad de las instalaciones e información. El artículo 29, instrumentos y unidades de medición. Y el que me parece que te referís vos, artículo 30, interrupción de la prestación del Ahí servicio. está. Ese es cuando, por ejemplo, el usuario no paga y no hizo el reclamo. Exacto. Entonces ahí el que calla, lamentablemente, no hace el reclamo, a ese lo sancionan interrumpiéndole el servicio de luz y después tiene que empezar el trámite, ¿no es cierto? Y a demostrar y todo eso. O sea que sí Pero o sí hay que reclamar, porque hay que si no reclamar. encima te lo cortan. Hay que reclamar. Pero acá si te vos dice, mira. reclamás fehacientemente con un número de reclamos, Exacto. no te pueden cortar hasta que se resuelva el Exactamente. conflicto. Y por otro Ah, lado bueno. decimos, por ejemplo, a Estela ahora le vinieron 220.000 pesos. Entonces, antes pagaba 34.000 pesos. En la ley te dice que no puede ser un 75% más que las últimas facturas que te emitieron. Claro, entonces ahí ya ella... Ya se excedió. Exacto. Entonces, ¿qué tiene que hacer en principio para tener el principio de buena fe, el consentimiento voluntario y ver que vos tenés interés en pagar, Claro. pero no podés pagar semejante barbaridad? Entonces, Claro. ¿qué haces? Repetís el pago de la factura anterior. por Eso no ejemplo. sabía. Claro, cuando vas a pagar, pone, en vez de, no sé, la gente que paga digital, ponele, en vez de pagar la totalidad, pone un monto. Un monto. Es Que como el tendría que ponte- ser como el el- promedio de las facturas que tuviste en el año. Ahí- No es lo mismo, pero es como pagar el mínimo de la tarjeta. no es, bueno, sí, Bueno, sí, es sí. justificar el pago. Exacto. Está justificando. Vengo voluntariamente a cumplir con mi obligación. Pero Perfecto. mi obligación fue esta. La factura anterior, y, Bien. por ejemplo, si la pudiste pagar, la volvés a pagar antes del vencimiento. Ok. Y en el reclamo le podés anexar el comprobante de pago. Bien. Edesur, o en este caso, ¿no? Que era Edesur, señores, yo pagué voluntariamente, pero lo que corresponde con razonabilidad. Ahora serán ustedes los que tienen que venir a mi casa, verificar, como vos decías Claro, recién, si funciona bien el medidor. porque puede estar andando permanentemente. También puede haber hurto de electricidad Sí. de algún otro Cierto. vecino o de alguien que
¿qué pasa? Se está moviendo permanentemente el medidor. Claro. O puede haber un defecto dentro de, Eso es cierto. del departamento que también le está haciendo una descarga eléctrica. Bien. Pero al medidor, el medidor no es de Estela, es de la empresa. Entonces tiene que venir un técnico enviado por No. Edesur para que pueda abrir y constatar. Si tiene acceso, no cuesta nada. Una vez al mes es bajar todas las térmicas, Exacto. de abrir la tapa y mirar que no se mueva el medidor. Bien. Con Hasta eso, ahí llega el usuario. No. El usuario Claro. no puede tocar en la parte interna de los medidores, ¿no? Claro, eso correspondería ya a la empresa. Exacto. Bien. la empresa Entonces, tampoco puede ojo, Sí. también digámoslo, la empresa no puede entrar a tu casa salvo que vos tengas Le permitas. le permitas. claro. Tere, una pregunta. Entonces, en el caso de Estela, cuando le llega así, ¿no? Que tiene que pagar 200.000 pesos, ella tendría que llevar 30.000 nomás a pagarle, Claro. que Ah. es la cuota anterior. Me Ella- encanta. Ella, claro, Ok. se presenta con el ticket que paga 30.000 pesos en concepto de la luz hasta el 29 de agosto. Ujú. Y hace reclamo porque hubo un error en la facturación. Claro. ¿eh? En el mientras tanto, la empresa le tiene que responder en un plazo perentorio, que puede ser como máximo de 10 días. ¿Quién lo dice? Hay decretos reglamentarios que acompañan a la ley a favor del usuario. Entonces nosotros tenemos muchas herramientas para utilizarlas. Sí. Lo que ocurre es que las tenemos que poner a disposición del usuario, Ujú. porque esto le lleva tiempo y sí, te lleva tiempo. Y como decía recién Walter, el tema de presentar la nota con el reclamo, entonces acá le hicimos una nota de reclamo donde le ponemos los datos de los kilowatts que ella estuvo. Consume. ¿ves? Y eso, Tere, perdón, ¿es presencialmente o se envía tipo telegrama o por mail? ¿O Sí, ahí cómo están los sería? datos. Y ahí tenemos el tema de que se puede hacer en distintas modalidades, virtual, Sí. por mail, ahí, Ok. detrás de la factura, por eso la descripción de la factura está el Y deber de información de la empresa. Llamado telefónico, porque yo a veces me he quejado telefónicamente. ¿no? Está bien, pero ¿qué te tiene que dar? Que siempre lo pedimos. Números de reclamo, seguimiento Ay, de... muy bien, Sí, número yo de reclamo. ya he hecho reclamos. y Porque sé que si no, eso- no queda registrado. Perfecto, Entonces, bueno. a partir del número de reclamo y la fecha de recepción de tu nota, que puede ser en la modalidad que quieras, el Sí. reclamo, pero a partir de ahí son 10 días. Bien. Si a los 10 días no te responden, entonces vamos a los compañeros que vinieron recién, Bien. al ENRE, a la Comisión Nacional, al que corresponda, para que ellos controlen a la empresa Edesur No, si no somos rehenes, claro. y nos diga, señores, la empresa estaba equivocada. Está bien. Claro. Recién puse, yo tengo en mi WhatsApp Edelap, Así. ¿no? Porque dentro de todo está bueno el sistema. Tenés una serie de ítems: 1, lugares de pago; 2, tarifa social; 3, planes de pago; 4, factura complementaria; 5, electrodependencia; 6, obras de mejora programada; 7, peligro en la vía pública; 8, conexiones clandestinas; 9, registrarse en la oficina habitual; 10, segmentación. Nada de reclamos. No hay un ítem para reclamar. Claro. No. Y porque a ellos les viene bien que no reclames, ¿viste? Exacto. Mirá, Es así. me acabo de dar Sin cuenta. embargo, es obligatorio para las empresas en el deber de información expresar el número de reclamo que tienen un teléfono, que puede ser el 0810 o algo así. También tienen números internos para Sí. poner. Y por otro lado, tiene que estar escrito la Ley de Defensa del Consumidor 24240, donde expresa que el usuario tiene derecho a reclamar por las distintas vías. Eso es obligatorio, es una ley nacional de orden público. Y sumado a eso, Tere, digo, qué bueno que Estela la ampara la ley, ¿no? Esto de es por ley que no te deben aumentar el 75%, ¿no? Que Claro. no debes superar. Exacto. Y eso es un datazo para tener todos y Claro. todas en cuenta, porque todos somos usuarios, consumidores de luz, y es un súper datazo que está en la ley. Y exactamente.
Y el tema de deber de información, porque entonces si vos tenés las dos boletas podés comparar. Decís, ¿cómo? Antes consumí 400 kilowatts y ahora 2000. Es imposible. Claro. El Teniendo... tema que la comodidad tiene su precio. Yo no tengo ninguna boleta, porque estoy adherido ¿A lo digital? no a la boleta de papel, porque te meten lo de los árboles, todas esas cosas. Y claro, me queda el comprobante nomás. Es una locura. Nos empomaron varias veces ya con eso. Che, Tere, espectacular. Última consulta mía. Sí. Esto es aplicable a cualquier prestación de servicios que me venga una deuda que yo no tengo reconocida, ¿no? Como Lógico, que gasto. hubo un error, o que hubo un error en la liquidación y en la facturación. Pudo haber sido un error del chico que decía recién, Agustina también, que anotó mal en el medidor, anotó el de otro medidor y te lo Eso colocó a puede vos ocurrir, ese consumo. Entonces hay errores humanos, pero los tienen que reconocer. Por Dale. otro lado, también tenemos que pensar una cosa. En esta época, como recién decías vos, en la tecnología, los errores cada vez se van reduciendo más, sobre todo de las prestadoras que son proveedoras. Y por ahí esto tenemos que tener atención, porque ellos saben lo que con nosotros consumimos, o no saben ellos No, que por Estela supuesto. consume 200 kilowatts. ¿Cómo va en un mes a aumentar No es semejante lógico, magnitud? no es Ellos, en la misma computadora, pone la inteligencia artificial u otros recursos tecnológicos, y en la misma nube de Big Data, donde tienen los datos de todos, nuestros movimientos y nuestros consumos. Entonces, si ellos lo conocen, no pueden emitir una factura que le perjudique y le causa un daño directo. El daño directo a Estela fue económico, patrimonial, psicológico, porque también fue un impacto donde ella ahora no puedo pagar. ¿Qué hago? ¿Pido un crédito para pagar esto? Y no. Entonces, ¿cuántos efectos y consecuencias nos trae, y perjuicios, daños y perjuicios, nos trae la mala facturación? Por eso, la última que vamos a decir es que hay que estar atento, porque ahora viene la primavera. Entonces, en la primavera uno consume un poco más, pero no tanto. No, ni hablar. Entonces hay que hacer los reclamos. Clarísimo, Bueno. Tere. Hoy Bueno, es un muy día claro. hoy es un día de justicia, de alegría. Todos Mirá los lo que días. hablamos con los compañeros Sí. del sector de vialidad. Tere está dato. Yo varias veces pagué sin... ¿Y qué va a hacer? Claro. Pague y Sin reclame. pensar. No. Acá no es pague y reclame, ¿eh? Acá es otro punto de vista donde primero se tiene que verificar. María Bueno, Teresa continúa. con nosotros, adentrándonos el aprendizaje. ¿Qué nos vamos a tatuar? La La 24 24 240. Yo ya me la aprendí. Gracias, Tere. Muchas Gracias a ustedes.